Buenos días, estimados alumnos. Vamos a iniciar esta octava lección del curso Verdad y Certeza. Y corresponde que continuemos discutiendo acerca de la distinción entre concepciones realistas y antirrealistas de la verdad y sus consecuencias. ¿Bien? Ustedes tienen que volver a tener presente que la distinción central tiene que ver con aquello que es independiente de nuestros estados epistémicos y aquello, por el contrario, que es dependiente de estados epistémicos. Entendido estados epistémicos de una manera muy general como estados mentales por los cuales nosotros llegamos a enterarnos o tener evidencia de alguna cosa. En algunas variaciones, esos estados epistémicos incluyen incluso emociones, como vamos a ver, pero hoy día mismo. Entonces, lo que estamos considerando es cómo hay una conexión sistemática entre el tipo de concepción ontológica que tenemos acerca de un dominio de entidades, que pueden ser todas, en el caso del antirrealismo global, la teoría de la verdad, la concepción que tengamos de la verdad de las proposiciones que enuncian los hechos acerca de ese dominio de entidades, el significado de las proposiciones que estamos utilizando para enunciar esos hechos y la lógica, que era lo último que estábamos tratando. Voy a compartirles pantalla nuevamente para volver al tema en que estábamos la sesión anterior. ¿Ok? Lo que estábamos tratando la última sesión tenía que ver justamente con estas consecuencias lógicas. Esto es, una posición antirrealista es una posición que debe limitarse, si usted quiere, sujetarse a la lógica intuicionista. Por supuesto, también creo que ya les he dicho varias veces, históricamente ha habido posiciones antirrealistas, ha habido filósofos antirrealistas que jamás se dieron cuenta de esta cuestión, digo, nunca cacharon esto, ¿verdad? O sea, esto es una cosa que se logró ver en los años 70, básicamente por Michael Dammett, del cual les he hablado varias veces. Él fue el que vio esta conexión entre antirrealismo y lógica intuicionista y etcétera, ¿no? Pero claro, ustedes olvídense que van a encontrar esto en Schopenhauer. No van a encontrar esto en Schopenhauer, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué es lo característico de la lógica intuicionista? Y eso es lo que estábamos comentando la última clase. Que hay ciertas verdades lógicas en lógica clásica, o sea, enunciados que son lógicamente válidos, que son en lógica de preposiciones tautología en lógica clásica, que no lo son en lógica intuicionista. Como por ejemplo, el principio de tercio excluso y la negación, y la eliminación de la doble negación, que son dos verdades muy características, en donde se marca el contraste. Ahora, insisto que no son las únicas, o sea, ustedes después tienen infinitas tesis que son tautologías en lógica clásica y que no lo van a hacer en lógica intuicionista, pero por eso su raíz podemos encontrarla en proposiciones, en este tipo de principios, ¿no? Por ejemplo, si uno fuera a citar algún otro principio en donde también se manifiesta esta diferencia, es que en lógica intuicionista algunas instancias de las leyes de Morgan tampoco valen. Que tampoco sé si ustedes tienen familiaridad con esto, pero si tienen algún conocimiento de lógica, sabrán que esas leyes han tenido importancia, que es que la negación de una conjunción es una disyunción de las proposiciones negadas, o la negación de una disyunción es la conjunción de las proposiciones negadas. Entonces, estas equivalencias, que son bien útiles además, no valen en lógica intuicionista. Pero a tu efecto no nos interesa eso, no es un tema en el cual tengamos que quedarnos. O sea, ¿por qué razón no vale el principio de tercer excluso? Y permítanme insistir en este punto que mencionamos en la lección anterior,
para que es importante entender cómo funciona entonces, qué tipo de switch, cambio mental está haciendo el antifalista para entender estas cosas. Y la idea es la siguiente: cuando estamos enunciando para una proposición P cualquiera, P o no P, por supuesto si se trata de una proposición que, en fin, que nosotros podemos constatar fácilmente mediante medios empíricos, habituales, naturalmente que no vamos a tener problemas, no va a tener problemas un antifalista respecto a ese tema. El punto es que, claro, si estamos diciendo que esto vale para cualquier proposición, vale para proposiciones como hay 5 alienígenas haciendo una fiesta en la galaxia de Siro en este preciso momento, por ejemplo, ¿okay? Que no tenemos proposiciones para las cuales no tenemos idea, y, en fin, infinitas otras que podríamos imaginar, ¿okay? Entonces, se supone que este es un principio lógicamente válido. Vale para cualquier proposición, en virtud exclusivamente de su forma lógica, ¿okay? O sea que no interesa lo que sea P, va a valer igual. Y eso es lo que nos resulta aceptable para el antifalista. ¿Por qué? Porque decir P o no P significa que o bien tenemos evidencia positiva de que P es el caso, que las cosas son tal como P dice que son, o bien tenemos evidencia positiva de que las cosas no son como P dice que son. Ustedes pueden darse cuenta que si uno entiende el tercer excluso de esa manera, parece un principio crazy, ¿no? O sea, completamente demencial. Lo que estamos diciendo es que por una proposición P cualquiera sabemos si es verdadera o falsa de cada una de ellas. Tenemos conocimiento de que es verdadera o falsa. Lo cual, o sea, para que suceda eso, tendríamos que ser omniscientes, ¿de acuerdo? O sea, para Dios, pero no es un principio válido para ninguna criatura que tenga capacidades de, en fin, adquisición de información y de comprensión o procesamiento de información finita, aunque sea muy alta. Y bueno, y todas las criaturas lo son. Como digo, esto da lo mismo si esto es estamos pensando en un ángel, un arcángel, un querubín, o no sé, o un alienígena extremadamente inteligente. Igual van a tener capacidades finitas y nos encontramos con las mismas limitaciones. Entonces, por eso es que el principio de tercer excluso no es aceptable para la lógica inclusionista. ¿Y qué es lo que pasa con el principio de eliminación de la doble negación? ¿Por qué razón no P no implica P? Porque la negación de P lo que está enunciando es que tenemos evidencia positiva de que no hay evidencia positiva de que las cosas no son como P dice que son. En otras palabras, lo que estamos nosotros enunciando cuando negamos la negación de P, cuando tenemos no P, es que nos encontramos en un estado de evidencia que nos asegura que jamás podremos refutar P, por decirlo así. ¿Bien? O sea que no hay refutaciones posibles de P. No hay ninguna manera de llegar a enterarnos de que P es falso. Claro, pero eso todavía no es saber que P es verdadero, positivamente. Perfectamente podemos entrar en una situación donde jamás podremos saber que P es falso y tampoco sabremos que P es verdadero, ¿de acuerdo? Entonces, por esas razones que no implica que P. ¿Bien? O sea, noten ustedes cómo se da esta característica propia de las posiciones antidualistas, en donde, por así decir, la verdad de la proposición, el hecho de que las cosas sean tal como la proposición dice que son, es algo que está intrínsecamente ligado a la evidencia que nosotros tengamos, los estados epistémicos que nosotros tengamos a favor de P. Y por esa razón entonces que decir P o no P es una situación en fin, que demandaría, para afirmarse con completa generalidad, esto es como una ley lógica, por eso que lo que se está rechazando es que esto sea una ley lógica, demandaría omnisciencia. ¿Bien? En cambio, no hay problemas con no con contradicción. Lo que estamos diciendo cuando digo que no hay contradicción es que tenemos evidencia positiva de que las cosas no son tal como se enuncian en la situación en que nos consta que P y nos consta que las cosas no son como P dice que son. O sea, tenemos certeza o tenemos evidencia de que no hay contradicciones, ¿verdad? Eso no hay problema con eso.
Bien, entonces, esta es la consecuencia lógica. Y lo último me parece que estábamos comentando la lección pasada, tiene que ver como algunas aplicaciones de esto. Entonces, un ejemplo muy famoso en donde se rechaza el principio de tercio excluso es el famoso caso de los llamados futuros contingentes. Futuros contingentes porque se trata de hechos futuros que no han sucedido todavía y que en principio podrían suceder o no suceder. No es cierto, no está determinado, no es necesario que vayan a suceder de una manera u otra. Entonces Aristóteles, respecto de los futuros contingentes, dice esto que de entrada puede ser un poco extraño, diciendo, mira, si pensamos en el enunciado, un enunciado que hay que pensar que lo estamos enunciando en tiempo presente, ¿de acuerdo? Y estamos enunciando desde el presente algo que debería suceder o no suceder en el futuro, como que mañana habrá una batalla naval, o si ustedes quieren cámbienlo por cualquier enunciado futuro que a ustedes les parezca, como Chile va a clasificar al Mundial de Qatar, ¿ya? Entonces, lo que dice Aristóteles, voy a seguir con el ejemplo de Chile clasificar al Mundial de Qatar, que la disyunción, que es una instancia del principio tercio excluso, o bien Chile va a clasificar al Mundial de Qatar, o bien Chile no va a clasificar al Mundial de Qatar, no es ni verdadera ni falsa. ¿Bien? Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué no es ni verdadera ni falsa? Bueno, para que sea verdadera la disyunción, o siquiera para que tenga un valor de verdad, tienen que tener valor de verdad las preposiciones que están constituyendo la disyunción. De manera general, si tengo yo la disyunción A o B, bueno, esa disyunción va a ser verdadera o falsa dependiendo de cuál sea el valor de verdad de A y de B. Si al menos una de las dos preposiciones que componen la disyunción es verdadera, la disyunción va a ser verdadera. En caso contrario, va a ser falsa. O sea, valía el único caso en que es falsa, en que A y B son las dos falsas. Bueno, si es así, entonces, para que sea verdadera o falsa una disyunción, se necesita que las proposiciones que la constituyen sean verdaderas o falsas. O sea, ¿cuál es el punto de Aristóteles? La proposición mañana habrá una batalla naval formulada en tiempo futuro, ¿no es cierto?, respecto del presente, no tiene valor de verdad, no es ni verdadera ni falsa. Lo mismo sucede con la negación de esa proposición. Mañana no habrá una batalla naval, tampoco es verdadera o falsa. Ahora, ¿qué es lo que motiva esto? Bueno, ambivalismo respecto al futuro. O sea, la idea sería, mira, la realidad del futuro está constituida por nuestras expectativas, por el tipo de información o evidencia que tenemos nosotros en el presente respecto de cómo podrían eventualmente desarrollarse los acontecimientos futuros. Lo que excede acerca de ese tipo de tendencias existentes en el presente, que son evidencia de lo que podría acontecer en el futuro. Entonces, lo que pase sobre eso no es ni verdadero ni falso, ¿verdad? Entonces, una preposición pues se llama contingente, porque la idea es que, mira, de acuerdo a la información que poseemos ahora, bueno, la verdad es que no está determinado en virtud de, no sé, las aptitudes futbolísticas de los jugadores chilenos que Chile va a y a su vez las aptitudes futbolísticas de los jugadores que Chile va a clasificar al Mundial de Qatar o que no lo va a hacer, ¿verdad? Puede pasar cualquier cosa. Entonces, dado que sucede eso, la proposición Chile va a clasificar al Mundial de Qatar no es verdadera. Lo digo, para que se fuese verdadera, tendríamos que tener evidencia de que las cosas van a ser así. Y no hay tal evidencia. No tenemos forma de saber tal cosa. Y tampoco es verdadera o falsa la proposición Chile no va a clasificar al Mundial de Qatar por las mismas razones. Bueno, entonces la disyunción tampoco es verdadera ni falsa. ¿Bien? Aristóteles, cuando estaba discutiendo estos temas, por supuesto no tenía vista la puesta en estas discusiones realistas y antirrealistas de tipo general, pero lo que tenía en vista Aristóteles eran unos filósofos que en esa época estaban proponiendo formas de fatalismo.
no sé si ustedes han escuchado hablar de esto, pero son posiciones filosóficas, para la cual hay una serie de argumentaciones muy famosas, para convencernos de que el futuro se encuentra ya determinado y nada que nosotros hagamos va a permitir cambiarlo. Perdón. O sea, ese es el tipo de, de argumentación, tipo Edipo Rey. Ustedes se acordarán, ¿no es cierto?, de una tragedia en donde, qué sé yo, está determinado que Edipo va a matar a su papá y se va a casar con su mamá. Y da lo mismo lo que hagan los papás para evitarlo, digamos, porque va a pasar, digamos. Entonces, bueno, entonces había filósofos que tenían ciertos argumentos eh, para justificar esto de manera general, ¿no? Y la manera en que justificaban esto, no es que sea una buena, pero era a partir del tercer excluso, diciendo, mira, eh, o bien Chile va a clasificar al Mundial de Qatar, o bien Chile no va a clasificar al Mundial de Qatar. Tercer excluso, ¿de acuerdo? Si Chile va a clasificar al Mundial de Qatar, si eso es verdad, ahora en presente, bueno, entonces, viejo, ¿qué importa que, no sé, que nos esforcemos o no nos esforcemos? Los jugadores, aunque no entren en nada, aunque se dediquen a puro fiestear, ¿no es cierto? Se lo pasen borrachos, en fin, estén todos guatones, se lo pasen comiendo asado, ni entrenen, ni nada, igual van a clasificar. Y si Chile no va a clasificar al Mundial de Qatar, entonces también da lo mismo lo que hagan los jugadores. Si los jugadores podrían, no sé, entrenar, traer de vuelta a Bielsa, estar todos así vueltos locos, así con todo tipo de estrategias, igual no van a clasificar, ¿verdad? Entonces la idea es como la proposición futura en cuestión tiene un valor de verdad determinado, es verdadero o falsa, entonces lo que nosotros hagamos para tratar de evitar que sea verdadera, si es que es verdadera, o para que sea falsa, si es que es falsa, no va a tener ningún efecto. Entonces, ¿para qué nos esforzamos? Bueno, contaba que había una versión de este argumento que se repetía en Londres en la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban sometidos a fuertes bombardeos por la Luftwaffe. Entonces decían, mira viejo, o bien esa bomba que va a caer me va a matar, o bien no. Si me va a matar, bueno, da lo mismo, o sea, no tengo para que andar corriendo a los refugios porque me va a matar. Y si no me va a matar, tampoco importa que vaya a correr a los refugios porque no me va a matar, ¿de acuerdo? Entonces, tranquilo viejo, porque si te va a matar, no, en fin, aunque te escondáis, digamos, bajo un búnker, te va a matar. Y si no te va a matar, bueno, que andes caminando por las calles tranquilamente y persiguiendo bombas, no te va a matar. Bueno, habría mucho que decir sobre estos argumentos fatalistas, pero ese es el contexto al cual los Aristóteles dice esa proposición en tiempo futuro no es ni verdadera ni falsa. ¿Bien? Ahora, otro punto también asociado a esto, no es ni verdadera ni falsa. ¿Y por qué? Porque no hay validad futura. ¿Se dan cuenta? O sea, lo que hace que la proposición en tiempo futuro no sea ni verdadera ni falsa es que literalmente no hay futuro independiente de nuestros estados epistémicos. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquello a lo cual no alcanzan, aquello que excede lo que nosotros podemos conocer en base a la evidencia que tenemos en tiempo presente sobre cómo se van a desarrollar los acontecimientos, sencillamente no hay un hecho ahí que va a ser determinadamente verdadero o falso las cosas que nosotros vamos a estar enunciando sobre él. Cosa que, claro, nuestra intuición, por ejemplo, es exactamente la inversa respecto al pasado. También respecto al pasado se han propuesto posiciones antirrealistas sobre el pasado. Pero ahí nuestras intuiciones más bien que las cosas han sucedido de cierta manera en el pasado y el que nosotros no sepamos cómo fueron es un problema nuestro, digamos. Pero definitivamente para una proposición P cualquiera en tiempo pasado o P1 P. Yo digo así, qué sé yo, Julio César desayunó, no sé, huevo frito el día que cruzó el Rubicón.
Bueno, la idea sería, cosa que no tenemos idea, naturalmente, ¿no? Que vamos a saber qué tomó desayuno ese día Julio César. Pero la idea sería, dijo, ese día o bien Julio César tomó desayuno con huevo frito, o bien no lo hizo, porque no tomó desayuno o porque tomó desayuno comiendo otra cosa. No sé, queso de cabra con leche, no sé. Pero la proposición tiene que ser verdadera o falsa, ¿sabes? Porque hay un hecho pasado que determina que sea o bien de una manera o bien de otra. En cambio, respecto al futuro, si vamos a hacer caso a Aristóteles, la idea sería, dijo, no hay un hecho futuro constituido que sean, no sé, la totalidad de partidos de las eliminatorias jugadas por la selección chilena, en donde en cada uno de esos partidos Chile termina perdiendo, ganando, empatando, y por lo tanto, en fin, no hay tal validad. Por tanto, la proposición que nosotros vayamos a formular ahora en tiempo presente tampoco puede ser verdadera o falsa por reflejar o describir adecuadamente esas validades independientes. No hay tal validad independiente. Lo que hace verdaderos o falsos esos enunciados en tiempo presente serán nuestro conocimiento de tendencia, que podrían conducir a aquello o no. Y como no hay tales, entonces la proposición no va a ser ni verdadera ni falsa. ¿Bien? Vamos a ver otro aspecto muy importante de la distinción entre posiciones realistas y antirrealistas. Y es la conexión que existe entre realismo y antirrealismo y el principio de cognoscibilidad. Este principio de cognoscibilidad es un principio que tiene que ver con lo que se puede conocer, ¿no? Por eso es cognoscibilidad, o sea, lo que yo puedo conocer, ¿no? Y se conoce como principio de cognoscibilidad, el principio según el cual todo es cognoscible. ¿Okay? O sea, digo, el nombre es bien indicativo de aquello de lo cual se trata, ¿no? Si nosotros lo formulamos usando la notación que ya les he introducido en lecciones anteriores, saben ustedes que la K mayúscula es un operador que indica se conoce qué, ¿no? Y hay un área de la lógica que se llama lógica epistémica que trata sobre relaciones lógicas que tienen enunciados en donde aparece este operador de conocimiento, y que es una manera de entender, si ustedes quieren, qué es lo que implica el conocimiento. Y entonces podemos formular de la siguiente manera: por una proposición P cualquiera que está anunciando cualquier cosa, si P, entonces es posible conocer que P. No sé si ahora estoy pensando que este bombo que aparece aquí es el operador de posibilidad, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo es que es posible que se conozca que P. O sea, el principio de cognoscibilidad es un principio que nos está diciendo que todo aquello que sea auténticamente real y que por tanto podamos nosotros describir mediante una proposición verdadera, debe poder ser conocido. No estamos enunciando que todo es conocido de hecho, lo cual sería, en fin, salvo si se trata de la omnisciencia divina, naturalmente, porque ahí claramente todo lo que existe Dios lo conoce, sino que estamos pensando que se trata que algo que debería poder ser cognoscible por algún sujeto con capacidades finitas, que pueden ser muy grandes, pero finitas. Entonces, el principio de cognoscibilidad es un principio que postula que todo lo que es el caso, o que fue el caso, o lo que sea, debe poder ser conocido por alguien. ¿Bien? ¿Y cuál es el punto aquí? Que si uno es antirrealista, uno debe aceptar este principio. O sea, la idea es la siguiente: el principio de cognoscibilidad es un principio que un antirrealista está obligado a admitir. ¿Por qué razón? Porque el antirrealista está sosteniendo que lo real, o al menos, si ustedes quieren,
si uno es antivalista local para un área específica, uno debe admitir principio de cognoscibilidad para los hechos de ese dominio. Lo real, el dominio de entidades en cuestión está constituido por estados epistémicos nuestros, estados que tienen que ver con lo que nosotros podemos llegar a enterarnos, ¿de acuerdo? Entonces, no puede darse, si uno es antivalista, que algo se dé en ese dominio de entidades y sea algo a lo cual nosotros no podemos acceder. A lo mejor no accedemos ahora, por ejemplo, por lo que sea. Pero la idea es que, dado que ese ámbito de realidad está constituido por lo que nosotros podemos conocer o creer o la evidencia que podemos tener, entonces no podría exceder aquello que nosotros podemos conocer o creer, ¿no? O sea, por el mismo principio de cognoscibilidad, o sea, si P implica que es posible conocer que P, la contrapositiva de esta implicación es que si no se puede conocer que P, entonces no P. ¿Bien? O sea, la idea sería, no hay entes que puedan exceder nuestro conocimiento. ¿Ok? Y esto es importante porque más adelante vamos a discutir una forma de argumentación contra el antidualismo que explota precisamente este principio. Entonces hay una forma de argumentación que es relativamente sencilla, o sea, son unos cuantos pasos que puedo yo mostrarles a ustedes, en donde hay filósofos que creen ver que hay una razón para rechazar este principio. Muy directamente, o sea, un argumento además que se puede formalizar claramente, donde ustedes pueden ver cómo se podría rechazar el principio. Y la idea es que si el antidualismo implica el principio de cognoscibilidad, entonces si el principio de cognoscibilidad es falso, se sigue que el antidualismo también es falso. ¿De acuerdo? Repito cómo es la situación. Si tenemos un supuesto cualquiera, supuesto A, y el supuesto A implica B, pero B es sabidamente falso, o contradictorio, o incoherente, o lo que sea, bueno, eso es una razón para pensar que A también es falso. ¿Verdad? Esto es lo que se llama un modus tollens. Discutimos en lecciones anteriores a propósito de la estrategia de argumentación escéptica. ¿Se acuerdan? Bueno, aquí sucedería una cosa así. El antidualismo exige el principio de cognoscibilidad. Es una consecuencia del antidualismo al principio de cognoscibilidad. Por lo tanto, si tenemos motivos para pensar que el principio de cognoscibilidad es falso, entonces el antidualismo tiene que ser falso. ¿De acuerdo? Por eso esto tiene importancia, ¿no? Ahora, una consecuencia que se sigue de esto, a ver, voy a decir algo que está asociado sistemáticamente con esta cuestión, es que el antirrealismo también es incompatible con una posición escéptica. Esto también lo hemos conversado en lecciones anteriores, como una de las motivaciones para el antirrealismo, que esto lo encontramos aquí, pero la idea sería, mira, si de verdad la realidad es, por decirlo así, por definición, accesible a nuestras capacidades de adquirir información, de tener evidencia, entonces sencillamente no puede ser que nuestras capacidades sean incapaces, no sean suficientes para poder llegar a conocer esa realidad, porque eso, es decir, para que mis capacidades epistémicas, para que la evidencia que nosotros como una comunidad de investigadores podamos llegar a recabar sea insuficiente para acceder a esa realidad. Bueno, esa realidad tiene que ser independiente de nuestro conocimiento, independiente de nuestro estado epistémico, pero en principio no lo son si somos antirrealistas, porque estamos suponiendo que eso no es así. Sebastián Derpsch está
preguntando si podría pedir la definición del principio. El principio dice, todo es cognoscible. Así nomás. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que dice el principio. Lo que pasa es que expresado de manera formalizada, como aparece aquí, estamos diciendo que es un condicional, en donde si P, entonces es posible conocer que P. ¿Bien? Ahora IP es cualquier cosa, por tanto esa es una manera, si ustedes quieren, de decir formalizadamente, todo es cognoscible. ¿Ok? Ese es el principio, ¿de acuerdo? Ahora, vuelvo a repetir, un antirrealista está comprometido con ese principio, tiene que aceptar el principio. No puede, o sea, si un antirrealista rechaza el principio de cognoscibilidad, es que no es antirrealista, ¿de acuerdo? O sea, no hay tal cosa como un antirrealista que piense que hay verdades incognoscibles, ¿no? Ahora, ven ustedes entonces que, dado que el antirrealista debe aceptar ese principio, y bueno, hemos visto por qué, porque la realidad está constituida por nuestro estado epistémico, entonces un argumento rápido a favor de una posición realista sería decir, bueno, pero hay hechos que no son cognoscibles, ¿verdad? Y tan es así que yo he visto algunos filósofos que cuando quieren caracterizar una posición realista dicen, bueno, realista es quien dice que hay hechos incognoscibles, cosa que no es así. O sea, un realista podría coherentemente aceptar el principio de cognoscibilidad o no aceptarlo. Se han dado casos de filósofos, o sea, en realidad no filósofos, por ejemplo, Gödel, el famoso matemático, aceptaba la cognoscibilidad para las verdades matemáticas, pero, o mejor digo, la postulaba, pero más que tener un argumento, era una especie como de, no sé, digamos, como manifestación de fe, que él tenía la esperanza de que todos los problemas matemáticos podríamos llegar a resolverlos de una manera u otra. Bien, pero ¿por qué? Bueno, porque sí, porque creo, porque nosotros podemos, vamos adelante, etc. Parece más verosímil pensar que si uno es realista, o sea, si la realidad es independiente de nosotros, es que, bueno, en realidad, ¿por qué tendría que pasar? Digamos que justo todo lo que hay debería ser adecuado a lo que puede conocer nuestras limitadas capacidades, digamos, ¿no? O sea, si ustedes también, seres humanos, unos mamíferos en un planeta rasca, en un sistema solar rasca, de una galaxia rasca del universo. Entonces, ¿por qué razón, digamos? Las cosas en todo el vasto conjunto de hechos del universo tendrían que estar adecuados a las capacidades cognitivas de los perlas, digamos, ¿no? De estos pequeños mamíferos, ¿no? Así como es una arrogancia absurda, digamos, ¿no? Pensar que la realidad debería ser adecuada a nosotros, digamos. ¿Por qué, digamos, ¿no? De lo más razonable, si uno tiene una posición antirrealista, una posición realista, es rechazar el principio de cognoscibilidad. Esto es decir, mira, por todo lo que sabemos, bueno, hay cosas que podemos saber y habrá otras cosas que no. Y por más que nos esforzamos, no vamos a ser capaces de llegar a conocerla, ¿verdad? Y a lo mejor nadie va a ser capaz de llegar a conocerla. Son cosas tan complejas, difíciles, que no nos van a dar nunca la cuestión, ¿no? Por eso es que entonces algunos filósofos han dicho que, que uno puede caracterizar el realismo como el rechazo del principio de cognoscibilidad. Insisto que no es así, pero lo que sí es cierto es que es más verosímil suponer que el principio no vale para un filósofo que tiene una posición realista. Ahora, otra aclaración que vuelvo a hacerle. Otra cosa distinta si estamos pensando, o sea, las capacidades cognitivas de Dios, porque bueno, si decir, obviamente que va el principio de cognoscibilidad, digamos, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Pero eso es un caso límite, digamos, donde
Si ustedes quieren, la distinción entre valismo y antivalismo colapsa completamente respecto al conocimiento divino. Pero las posiciones antivalistas que hemos estado viendo, las caracterizaciones del antivalismo que hemos estado viendo, tienen que ver con la restricción de la validad a las capacidades de entidades finitas. Vicente Fernández pregunta, el ejemplo que estaba dando, Matea B, si B es falso, ¿se podría pensar que A es falso también? Sí, Vicente, eso es una ley lógica. Ese modo de argumentación se conoce como el modus tollens en la literatura. Modus tollens en latín significa el modo de razonamiento por el cual se rechaza algo al aceptar la negación. Y es antivalista, es un principio lógicamente válido en lógica clásica y en lógica intuicionista. O sea que no hay diferencia con esto. Cuando sea relevante yo les voy a decir, bueno, esto vale en lógica intuicionista o en lógica clásica y no en intuicionista. Pero ese principio, el principio del modus tollens, es un principio que es válido, en fin, de manera universal. No hay diferencia entre realista y antivalista. Entonces la idea es que si A implica B y B es falso, A es falso. ¿De acuerdo? O en otras palabras, y por lo mismo también vale lo que se llama la contrapositiva de un condicional. Si ustedes tienen un condicional cualquiera, del tipo si P entonces Q, es equivalente a ese condicional, un condicional que está invertido, en donde lo que hace de consecuente pasa a ser antecedente y lo que es antecedente pasa a ser consecuente, pero negado. O sea, eso se llama la contrapositiva de un condicional. ¿Claro? Si tengo si P implica Q, la contrapositiva es no Q implica no P, y son equivalentes entre sí. O sea, además esto lo explotan mucho los matemáticos cuando quieren o sea, seguramente a ustedes les va a tocar esto en algún momento, digamos, a ver cómo comienzan a explotarlos, digamos, queremos probar un condicional, entonces a lo mejor a veces sucede que la manera de atacar un condicional o de justificar un condicional es ver la contrapositiva, ¿sí? Y eso a veces resulta más sencillo probar la contrapositiva que probar el condicional directamente. Bien. Ahora, para lo que nos interesa aquí entonces, ¿cuál es el punto? Dado que el antirrealista requiere el principio de cognoscibilidad, entonces, si ustedes se fijan, un argumento rápido contra el antirrealista, barato, digamos, si ustedes quieren, un argumento barato contra es el caso de alguna verdad incognoscible. ¿Bien? O sea, por supuesto, si vale que para todo P, si P entonces es posible conocer que P. Una instancia que es un contraejemplo al principio de cognoscibilidad sería el caso de alguna proposición verdadera Q tal que no sea posible conocer que Q. ¿Okay? Ahora, el problema que hay, o sea, quiero decir, si uno llega a presentar alguna verdad incognoscible, eso es un contraejemplo inmediato contra el principio de cognoscibilidad y eso es una razón para rechazar el antirrealismo. El problema que hay es que precisamente si hay una verdad que no podemos conocer, entonces ¿cómo diablos vamos a llegar a enterarnos de que es verdad? Para presentarle un argumento. Ese es el problema que hay, ¿de acuerdo? Entonces cualquier tipo de cosas que nosotros podamos a proponer al antirrealista diciendo, mira, antirrealista, es el caso que es porque hemos llegado a tener conocimiento de aquello y ya no nos sirve como verdad incognoscible. Por lo mismo, el antirrealista entonces cuando se trata de hipótesis que excederían nuestras capacidades de determinar si son así o no las cosas, las rechazan por ininteligibles o sin sentido. O sea, por colocar ejemplos que solían citar los positivistas en el siglo XX, perdón. Supongamos que estamos considerando si acaso el universo se duplica en tamaño cada 5 minutos. Este es un ejemplo clásico. Bueno, piensen ustedes, ¿cómo podríamos llegar a enterarnos
que el universo se duplica uniformemente de tamaño cada 5 minutos. Está ahí como que cada 5 minutos nosotros nos doblamos en tamaño, así como... Pero claro, pero todo se duplica en tamaño. Entonces la mesa donde estoy también se duplica en tamaño. Y el computador se duplica en tamaño. Y ustedes también se duplican en tamaño. Y el planeta Tierra se duplica en tamaño. Y el Sol también. Y bueno, entonces si todo uniformemente se duplica en tamaño cada 5 minutos, no tendríamos cómo saber que todo se duplica en tamaño cada 5 minutos. ¿Sí? Claro, un naturalista puede decir, bueno, si fuese así, digamos, si las cosas se duplicasen en tamaño cada 5 minutos, no tendríamos cómo saberlo. Mala pata, digamos. Bueno, o bien las cosas se duplican en tamaño cada 5 minutos, o bien las cosas no se duplican en tamaño cada 5 minutos. Si es el caso, no tenemos cómo detectar que sea así. Problema nuestro, digamos. Mala pata, no tenemos cómo saber. El antidualista, en cambio, ¿cuál es la actitud que tiene frente a una hipótesis de este estilo? Es decir, no, viejo. O sea, una hipótesis para la cual no hay ningún tipo de evidencia que nos permita llegar a enterarnos de que es el caso, sencillamente no tiene sentido. Así de simple. Es una pregunta, pero así sin contenido. Es una proposición en la que no estamos enunciando nada. Porque el contenido de una proposición es el contenido, el conjunto de cosas que nosotros podemos llegar a saber. ¿Verdad? El conjunto de evidencia que podemos recabar y que nos indican que las cosas son así. Una proposición que no puede ser verificada o justificada de ninguna manera no tiene contenido. ¿Verdad? Entonces, hipótesis como el universo se duplica en tamaño cada 5 minutos, o hay un genio maligno que nos está engañando permanentemente y nos hace aparecer apariencias que son indiscernibles respecto a las apariencias que nosotros tenemos cuando tenemos experiencia consciente, no tienen sentido. Y así entonces el antidualista, las hipótesis escépticas del tipo de Descartes, sencillamente las despacha rápidamente, porque no hay realidad que exceda nuestras capacidades epistémicas. Ok, entonces, esta es una consecuencia importante de una posición antidualista y que hay que tener en cuenta para lo que va a venir después. Esto es que los antidualistas deben aceptar el principio de cognoscibilidad, y si hay problemas con ese principio, hay problemas con el antidualismo de manera general, como vamos a ver más adelante. Quiero que ahora veamos, para ir entendiendo cómo funciona esta dinámica, algunas formas específicas, formas locales de realismo y antirrealismo. O sea, aquí no estamos tratando en estas explicaciones una posición antirrealista global sobre todo lo que existe, que las hay, sino que estamos considerando posiciones que tienen que ver con un dominio específico de entidades. Fijémonos un primer ejemplo con las matemáticas. ¿Acuerdo? Entonces, el antirrealismo sobre las matemáticas es lo que se ha conocido como intuicionismo matemático. De aquí surgió la lógica intuicionista particular. ¿Y qué es lo que sostenían los intuicionistas matemáticos? Lo que ellos sostenían es que los objetos de los que versa la matemática, qué sé yo, los números naturales, los espacios topológicos, las álgebras vectoriales, en fin, los objetos de los cuales versa la matemática son construcciones mentales. En otras palabras, son realidades que están puestas por los actos de pensar de los sujetos racionales. O sea, nosotros, podría ser un alienígena, etc., ¿no? De tal manera que si no hay sujetos pensantes, si no tenemos sujetos humanos o, en fin, o racionales o lo que sea, que estén pensando, o por lo muy menos que puedan pensar, que, en fin, o que hayan pensado en el pasado esas construcciones, no hay realidad matemática separada o por encima o diferente o
de manera trascendente a esos actos de construcción matemática. Y debido a eso, la verdad matemática se identifica con el hecho de que tengamos una prueba de un enunciado matemático. O en otras palabras, los enunciados matemáticos no son verdaderos o falsos independientemente de que tengamos una prueba o una refutación para ellos, refutación para el caso que sean falsos. Por eso que les comenté yo este ejemplo de la conjetura de Goldbach, ¿no? Eso de que todo número par mayor que 2 es la suma de dos números primos. No tenemos hasta el momento ninguna prueba de ese enunciado. Tampoco ha aparecido ninguna refutación. Bueno, si no hay prueba de refutación del enunciado, la posición intuicionista es que el enunciado no tiene valor de verdad. No hay un hecho matemático constituido y existente por sí mismo con independencia de nuestros actos de probar y de refutar. El enunciado, por decirlo así, entonces no es ni verdadero ni falso. Es verdadero si tenemos una prueba de él. Es falso si hay una refutación. Si no hay tales cosas, no es ni verdadero ni falso. ¿Okay? O sea, también ustedes pueden ver que este es ¿cómo se manifiesta el antirrealismo en este caso? En que se va a rechazar el tercer excluso. ¿De acuerdo? O sea, si nosotros aplicamos el tercer excluso sobre la conjetura de Goldbach, entonces, bueno, tiene que ser o bien verdadero o bien falso el enunciado. Tiene que ser una dos alternativas. El antirrealista, en este caso específico, el intuicionista matemático, la posición que va a tener es que, bueno, la extensión de los hechos matemáticos alcanza a donde alcancen nuestras construcciones mentales. Aquello a lo cual nosotros accedemos mediante esos actos de construcción y mediante nuestros procedimientos de prueba. Lo que exceda de eso no existe. Por eso no hay una realidad matemática flotando en un cielo de las ideas que haga verdaderos o falsas enunciados para los cuales no tenemos prueba de refutación. Claro, el caso de la conjetura de Goldbach podría ser que el día de mañana aparezca una prueba, ¿de acuerdo? Pero en fin, podría no aparecer nunca, podría no haber ninguna prueba. El tema entonces para el antirrealista es que, bueno, el enunciado no es ni verdadero ni falso. No hay una realidad matemática objetiva, independiente de nosotros, que haga el enunciado verdadero o falso. ¿Qué es lo que sucede, en cambio, con una posición realista sobre las matemáticas? Esto ha sido frecuentemente denominado platonismo, por Platón, ¿de acuerdo? Porque pensaba que había ideas que existían de manera objetiva, independiente. Y yo soy platonista, por si acaso, ¿eh? Pero otro día les puedo comentar un poco más sobre el tema. Pero ¿qué es lo que sucede para las posiciones platonistas? Bueno, que hay un dominio objetivo de hechos matemáticos y objetos matemáticos. Y por ese dominio objetivo, un enunciado como la conjetura de Goldbach debe ser o bien verdadera o bien falsa. El hecho de que nuestras capacidades de probar un enunciado, por, qué sé yo, inducción, lo que sea, o refutarlo, sean insuficientes para que nosotros lleguemos a enterarnos de que el enunciado es verdadero o falso, es un problema nuestro. El enunciado en sí mismo es verdadero si es que efectivamente los infinitos números pares de la serie numérica son todos ellos la suma de dos primos. Y es falso si es que hay algún número par, al menos un número par mayor que 2, que no es la suma de dos primos. Y la realidad matemática de la serie numérica objetivamente constituida, o bien contiene algún número que es un contraejemplo al conjetura, o todos los números pares satisfacen la condición. El que no tengamos nosotros una prueba inductiva de ese acerto es un problema epistemológico nuestro. Pero esa validad independiente, la serie numérica, por decirlo así, ahí ya constituida,
determina objetivamente que la proposición de la conjetura de Goldbach sea o bien verdadera o bien falsa. Tertium non datur. O sea, no hay una tercera alternativa. ¿Okay? ¿Por qué sucede que uno sostiene tal cosa? Bueno, porque estamos pensando que hay una realidad matemática objetiva. Y lo que hacen los matemáticos cuando piensan en objetos matemáticos, cuando hacemos pruebas, es tratar de acceder a esa realidad matemática objetiva. No la está constituyendo, no la crea, no la forma de la nada. No es que si matamos a todos los matemáticos van a desaparecer los hechos matemáticos, ¿cachai? Algo así como vamos a destruir el teorema de Pitágoras. Vamos a matar a todos los matemáticos que están pensando el teorema de Pitágoras. Y al final, cuando quede el último matemático escondido en una cueva, vamos a llegar y vamos a matarlo y con ello mataremos el teorema de Pitágoras. Bueno, para un platonista eso no puede pasar, ¿de acuerdo? No hay ninguna forma de que nosotros podamos, no sé, matar números, por más que nos esforcemos, ¿de acuerdo? Por más que los odiemos. Yo detesto el número 9, lo detesto. Da lo mismo. ¿Okay? Hay una realidad matemática objetiva y esa realidad matemática objetiva entonces determina que las proposiciones que enuncian esos hechos van a ser determinadamente verdaderos o falsos si describen adecuadamente esa realidad independiente, falsos en caso contrario. Y eso no depende de que yo me llegue a enterar o no me llegue a enterar de eso. ¿Bien? Vemos otro caso, que esto vamos a seguir la próxima lección, que también es un caso muy célebre, en fin, muy discutido, que tiene que ver con formas de realismo y antirrealismo sobre hechos morales. También aquí se han dado formas de antirrealismo moral y realismo moral. Cuando uno considera formas de antirrealismo moral, ha habido posiciones que han sido defendidas desde el siglo XVIII en adelante con bastante frecuencia, especialmente en el siglo XX, posiciones emotivistas en moral, en donde la idea es que las proposiciones que enuncian valoraciones morales son verdaderas o falsas por relación a las reacciones emocionales que generan en nosotros los hechos descritos por esas valoraciones. La idea sería: ¿en qué consiste que un acto sea moralmente malo o moralmente reprochable? Bueno, para estos filósofos, el que un tipo de acción sea moralmente reprochable no tiene que ver con ciertas propiedades objetivas de la acción, o qué sé yo, propiedades objetivas de la acción y qué sé yo, y su entorno o lo que sea, sino que el que sea mala esa acción, moralmente reprochable, en fin, o moralmente digna de, qué sé yo, de una reprobación, consiste en reacciones que nosotros, o qué sé yo, la mayoría de los miembros de una comunidad, o que sea, tengan respecto de esa acción. O sea, típicamente aquello a lo cual se apela son a reacciones emocionales de aprobación o desaprobación, digamos. Entonces, pues, el que alguna cosa sea mala es que todos decimos, pero ¿cómo hizo esto? ¿Qué es esto? ¿Pero cómo? Es inaceptable. Entonces, esa reacción de molestia, que es un tipo de reacción emocional, eso es lo que hace que el acto sea malo. No es que el acto es malo y nosotros reaccionamos, por decirlo así, nos causa indignación porque el acto es malo. No, el acto es malo porque nosotros tenemos una reacción de desaprobación. Y lo mismo cuando se trata de un acto bueno, ¿no? Entonces, la idea sería, ¿qué es lo que hace que un acto sea moralmente bueno y digno de alabanza? Bueno, consiste en que nosotros
frente al acto en cuestión, tenemos una reacción emocional de ¡oh, fantástico! ¡Muy bien hecho! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un premio! ¡Un aplauso! Esa reacción emocional de aprobación, de exaltación, es aquello que hace que el acto sea bueno. Nuevamente, no es que nosotros tengamos una reacción de aprobación porque el acto es bueno, sino que el acto es bueno porque nosotros tenemos esa reacción de aprobación. Bien, estimados alumnos, estamos ya en la hora. A todo esto alguien tenía una pregunta. Pregunta Nicolás Kritek. Entonces al final que cambian depende de los estados mentales. Bueno, cuando uno tiene una posición antirrealista respecto de los hechos morales es así. Efectivamente así. O sea que tú puedes hacer que algo malo se haga bueno si es que la gente cambia o que una cosa buena se torne mala. En fin. Pero vamos a seguir discutiendo eso la próxima lección. Entonces vamos a quedar aquí y seguiremos el próximo martes.